Amén, hermanos, paz de Cristo. La paz del Señor sea con todos, con cada uno de los hermanos, hermanas en general. El Señor guarde y bendiga a todos los presentes, a todos los que han de escuchar después, en días sucesivos, meses sucesivos. La palabra quedará grabada, primeramente Dios, y la palabra es viva y eficaz y por lo tanto hará el efecto para el cual al Señor le ha placido. Que esta sea la palabra para este momento. Oramos un momento corto. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre para siempre. Aquí estamos, Señor. Yo te ruego, yo te suplico, Señor, que sea usted honrado, que nos permita, Señor Dios Todopoderoso, presentarnos como una ofrenda delante de ti, Señor. Guarda y bendice a mis hermanos presentes, guarda a mis hermanos que han de estar conectados, que han de escuchar, Señor Dios Todopoderoso. Guarda a toda la congregación, Iglesia El Buen Pastor, allá en Santa Ana, El Salvador. Guarda a todos los hermanos que forman parte de la congregación. En general, todo hermano, hermana, lavados con tu sangre preciosa. Yo te los presento a ti pidiendo que les guardes y les bendigas, que de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, así bendiga a cada hermano. Al que está enfermo, visítalo con sanidad, Señor. Al que está débil, fortalécelo. Al que está confundido, que tu luz, Señor, le alumbre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reprendo toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, con la autoridad de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que a ti te plazca sanar al enfermo, Señor, alcanzar, darle descanso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guarda y bendiga a nuestra hermana María Ávila, Señor, guárdala, bendícela a ella, a su casa, a su familia, Señor Dios Todopoderoso. Todos los hermanos Tránsito, González, su familia, guarde, bendice Carlos Orellana, su familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nuestro hermano Héctor Montenegro, su casa, Señor, su familia, nuestro hermano Edwin, su familia, nuestro hermano Roberto y su familia, guarda, bendíceles, fortaléceles, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todas mis amistades, Señor, allí en el Facebook, en el YouTube, Señor, guárdalos, bendícelos, fortaléceles, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, que el corazón esté atento, que los oídos atentos, Señor Dios Todopoderoso, para aprender de ti, de tu palabra. Y si ya lo saben, pues recuérdanos tus palabras, Señor. Recuérdanos qué es lo que pides de mí, qué es lo que pides de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, guarda a todos los hermanos allá en Arizona, Señor. A nuestra hermana Isabel Sánchez, su familia en general, nuestro hermano Epimenio Sánchez, guárdalo, bendícelo, fortalécelo a la congregación en general. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro hermano Marcos, Señor, esposo, nuestra hermana Isabel, guárdalo, bendícelo, fortalécelo, hermana Gaby, Ana, Ramsés, Señor, guárdalo, bendícelo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la familia Márquez, guarda, bendícelos, Señor. Hermana, familia Aguilera, familia Zavala, guarda, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo es para tu honra y todo es para tu gloria. Nuestra hermana Maricel, Señor, hermano Clemente Bonilla, guarda, bendice a él, su familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nuestra hermana Carolina, Germán, Señor, guarda, la bendice, la fortaleza, la llénale de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Liberta también a Maribel Córdoba, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ella también es una alma, Señor, por la cual usted pagó un alto precio del Calvario al derramar su sangre, Señor. Obra en ella para salvación, Señor. Súplele sus necesidades, Señor Dios Todopoderoso. Y así en general, familia Villeda, Ventura Escobar, familia en general, guarda, bendícelos, fortalécelos, allá en Talchipegua, Señor, la familia, guarda y bendice a todos en general, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el cantón Galeano, todos los diferentes rincones, Señor, donde esta palabra va a ser escuchada y es escuchada, Señor. Bendice en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Es el río de bendición, es el río de tu palabra, dice que sale desde tu mismo trono, desde tu mismo altar, Señor, y que va
hacia toda la población mundial, Señor Dios Todopoderoso, llevando vida, llevando sanidad, Señor, llevando liberación, llevando luz, porque es para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermana Daisy, hermano Edwin, guárdalo, bendícelo, su casa, su familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermana Dora, madre de hermano Edwin, guárdala, bendícelo su casa, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te bendigo todo, Señor. Aquí estamos, Señor, nos hemos presentado delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso. Guarda y bendice a los vecinos de esta casa, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Revélale tu nombre a aquellos que están confundidos, Señor Dios Todopoderoso. Es mi ruego, es mi súplica delante de ti, Señor. Aquí estamos, guarda y bendice a todos los conciervos que exponen tu palabra, Señor. Hay una gran responsabilidad en los hombros de ellos. Hay una gran responsabilidad en mis hombros, Señor, de hablar verdad solamente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Amén, Señor. Tome su asiento, hermano, hermana. Aquí estamos. Ahora el tema de ahora le he titulado ¿en cuál río nadas? ¿En cuál río nadas? Nadar, del verbo nadar. ¿En cuál río nada usted? ¿En cuál río estoy nadando yo? ¿En cuál río nadas? ¿Verdad? Vamos a leer en el capítulo 47 de Ezequiel. Capítulo 47, profeta Ezequiel, capítulo 47. El tema es, ¿en cuál río nada usted? ¿En cuál río nado yo? ¿En cuál río nadas? Una pregunta. ¿En cuál río nadas? Una pregunta. Dice la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Fue aumentando. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar caminando, sino nadando, a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ribera, por la orilla del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entraran estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río.
y vivirá todo lo que entrare en este río. Está indicando que todos los que entraren a ese río que está diciendo, estos van a vivir. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi, ciudades, hasta en Eglaim, será su tendedero de redes. Redes. ¿Se acuerda de la parábola de la red? Tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Oiga, toda clase de árboles con fruto, frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hasta ahí. Aleluya. Hemos leído esta porción, capítulo 47 del libro de Ezequiel, y es ir entendiendo cosas que allí está explicando. El Señor le ha inspirado al profeta para que escriba y que escriba y describa esto, y que nosotros podamos sacar algo para nuestras vidas. El tema yo le titulé ¿En cuál río nada usted? El tema le titulé ¿En cuál río nado yo? ¿En cuál río está nadando usted? ¿En cuál río nada usted? ¿En cuál río está nadando usted? ¿En cuál río estoy nadando yo? Y aquí habla de este río que sale de la misma presencia de Dios. Que hay un río que sale de la misma presencia de Dios. ¿En cuál río nada usted? ¿En cuál río nado yo? ¿En cuál corriente camina usted? ¿Cuál es la corriente que lo está llevando a usted? ¿Cuál es la corriente que me está llevando a mí? Ambos ríos llevan hacia un punto. Hay un río que sale de la misma presencia de Dios, y ese río vuelve a la presencia de Dios. Y otro río que va a un gran mar. Va a un gran mar también. Pero ahí van esos dos ríos. Uno que sale del trono de Dios, de la presencia de Dios. Por lo tanto, el que nade allí, ¿a dónde va a llegar? Si el río sale de la presencia de Dios y vuelve a la presencia de Dios, el que nade allí, ¿a dónde va a llegar? Al Señor. Va a llegar correctamente al mismo Dios Todopoderoso, de donde está saliendo, fluyendo ese río. Hacia allí lo va a llevar. Pero el que nada en el otro río, hacia allá lo va a llevar. Hacia allá. A un gran mar. A un gran mar que dice en el libro de Daniel. A un gran mar. Y recuerda que este mundo, allá dice que combatían en el gran mar. ¿A qué se refiere las aguas turbulentas o los murmullos? Los murmullos de la gente, el vivir de la gente, la Biblia lo compara a un gran mar turbulento, esos bullicios de la gente. Ahí está el mar. Este tema es en la parábola de la red. Ahí lo tengo también. ¿En dónde van a pescar? Cuando les dice el Señor, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿En dónde van a pescar? Ellos eran pescadores, estos apóstoles. Pedro, Andrés, su hermano, eran pescadores. Y a Pedro le dijo, a ti te voy a hacer pescador de hombres. Ya era pescador, ya conocía el mar literal. El apóstol Pedro ya conocía el mar literal. Y a él le dice, los voy a convertir en pescadores de hombres. ¿En dónde van a pescar? En un gran mar. Ustedes pescan en el mar y los voy a hacer pescadores para que pesquen en un gran mar. Y aquí Ezequiel está diciendo que había un río, que hay un río que sale del mismo trono de Dios, de la presencia de Dios. Pero luego va diciendo de un crecimiento, que hay un crecimiento, que hay un momento
en que va a tener que nadar, si de verdad quiere llegar a la misma presencia de Dios. Que hay un momento, vamos a leer de nuevo, por eso lo leí todo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino, el 2, de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Ahí le da el primero. Ahí le da el primero, hasta los tobillos. Hay mucha gente dentro del cristianismo que el agua hasta los tobillos lo tiene nomás. Hasta los tobillos. No quiere hundirse, no quiere mojarse, no quiere sumergirse. Hasta los tobillos van en el río de Dios. Hasta los tobillos solamente. No quieren lo demás. Quieren solamente por encimita. Que la mayor parte del deseo, la mayor parte del... Mire, agua hasta los tobillos, la mayor parte del cuerpo está en el mundo exterior. Lo une al mundo, a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el río de Dios hasta los tobillos le llega el agua solamente. Y ahí van muchísimos, ahí van multitudes. Ahí van multitudes, creyendo que pueden alcanzar la salvación. Allí van multitudes, muchos caminan con el agua hasta los tobillos dentro del cristianismo. A usted examínese, si usted en el río de Dios, el agua le tiene hasta los tobillos. Usted examine su vida, yo examino la mía. Sí, en el río de Dios, el agua de Dios, la palabra de Dios, el agua de Dios, solamente la quiero hasta los tobillos. Pero en el río de Dios, usted puede entrar, crecer. Usted puede llegar al momento que se puede sumergir. Sí, sumergido en el poder, en lo que es la palabra, en la obediencia a la palabra, en el nivel que yo obedezca a la palabra, entonces me estoy sumergiendo en el río de Dios. Nadar. Ahora ya nada en el río. Ahora usted nada en el río, porque hay un momento que tiene que nadar. Pero si va en el río de Dios, ¿a dónde va a llegar? ¿De dónde está saliendo ese río? Está saliendo de Dios, regresa y vuelve, y usted llegará a Dios mismo. Porque usted nada en el río de Dios. Pero si nada en el otro, en el gran mar, pues ahí hay oscuridad y ahí todos se pierden. Agua hasta los tobillos. En el 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Hasta dónde tiene las aguas usted? Las aguas espirituales, ¿hasta dónde las quiere? Hasta los tobillos. O sea, hasta los tobillos. ¿Dónde son los tobillos? Hasta ahí el cristianismo. Tobillos. Tobillos solamente. Tiene la teoría bíblica, pero lo que hace la mayor parte es mundo, porque el agua la tiene hasta los tobillos. Pero hay otros que crecen un poquito más. ¿Hasta dónde tienen el agua? Codos, aquí dice codos. No, esa es una forma de medir. ¿Hasta dónde es el otro nivel de agua? ¿Hasta dónde es el otro nivel? En el 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Esta es la medida. Sí, amén. Anda midiendo. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esta es la primera medida. Tobillos. Que tiene el agua ahí, hasta los tobillos, en el 3. Que su cristianismo es poco lo que practica, porque el agua de Dios, en el río de Dios, donde tiene que usted nadar, ir, sumergirse, el agua hasta los tobillos. Quiere decir que la mayor parte del cuerpo la tiene en el mundo, afuera, en las cosas del mundo, porque solamente de cristianismo tiene agua hasta tobillos. Tobillos, mire, ¿hasta dónde? Mi cristianismo es muy poquito. Mi cristianismo es, me voy a debilitar en las cosas que tengo que enfrentar, en los retos de la vida, me van a agarrar débil espiritualmente, porque el agua de Dios solamente está en los tobillos. El Señor nunca llamó que se quede a la orilla. Él dijo que vinieran a Él, todos, que se vaya a Él, nos metamos en Él, en el río de Él, métete ahí en el río de Él, porque en el mundo, mira, ¿por qué todo el cuerpo lo tienes en el mundo? Amén, sí. ¿Qué significa tener todo el cuerpo en el mundo? Sus deseos es el mundo. Sí. Todo lo que el mundo produce. Porque la mayor parte del cuerpo
está fuera del agua de Dios, del río de Dios. Entonces, esa gran parte del cuerpo, lo que mide usted, 1,50, 1,60, 1,70, es mayor parte del mundo. Porque la tiene fuera del río de Dios. Mire, fuera del río de Dios. Pues es ahí tanto paganismo que practica el hombre y la mujer que está dentro de una iglesia. Porque el agua de Dios, en el río de Dios, ella y él solamente tienen el agua hasta los tobillos, el agua de Dios. Entonces, el resto del cuerpo, que son sus deseos están en el mundo. Tiene más mundo que lo de Dios en su vida. Y ahí los problemas espirituales en su diario vivir. No lleva una vida de gozo, de madurez, porque el agua la tiene hasta los tobillos. Y ahí hay mucho, hermano. Son multitudes los que tienen el agua en el río de Dios, hasta los tobillos solamente. O sea, como que solamente mojadito. Amén. Solamente mojadito, porque no quiero, hay mucha responsabilidad. Sí, hay responsabilidad, pero es una bendición grande. Pero que hay responsabilidades, de cuadrar conforme a las escrituras, para que sea hombre y mujer madura en Dios. ¿En cuál río nadas? Es el tema, ¿en cuál río nadas? Y hay mucho pastor, mucho enseñador que el agua le tiene hasta los tobillos, porque lleva más mundo que cosas de Dios en su vida. La mayor parte del cuerpo, que significa sus deseos, lo que practica, porque predicar no da nivel de cristianismo. ¿Sabe usted? El enseñar, el predicar no da nivel alto de cristianismo. Fariseos predicaban. Los fariseos eran la clase que enseñaban, eran los maestros, y su nivel espiritual delante de Dios era malo. Malo era el nivel espiritual. Entonces, el predicar no se vaya a confundir que porque alguien predica bonito, no es el nivel espiritual del ser humano. El predicar es un don, gracia que Dios ha dado, un regalo que Dios ha dado, por la cual nadie se sacrifica, porque si le dan el regalo, ahí lo tienes, predica, lleva responsabilidad, sí, si no quieres cumplir, como dice la Biblia, no lo cumple, predica solamente, pero vas a llevar mundo en tu vida, enseñando. Pero el Señor levanta a alguien para que enseñe mundo, para que enseñe las cosas de Dios, para sacar el mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los otros, sacarlo, y que nuestro deseo ahora sea Dios, el Señor, porque queremos estar con Él. Amén, amén. Entonces, la mayor parte del cristianismo, en la cual se encierran las 5 vírgenes insensatas, el agua la tienen hasta los tobillos. Hasta los tobillos tienen el agua. Ahora nosotros tenemos que examinar hasta dónde tenemos el agua de Dios. En el río de Dios, ¿hasta dónde tiene el agua usted? ¿Hasta dónde tengo el agua yo? Entonces, hasta los tobillos. Hasta los tobillos es una medida aquí. O sea, bien poquito de cristianismo en lo que están dispuestos a obedecer las escrituras es bien poquito. Bien poco. Y Dios quiere que nos entreguemos completamente a Él. ¿Hasta dónde tiene el agua? El agua del Espíritu, el agua de Dios, en el río de Dios. ¿Hasta dónde está usted? ¿Hasta dónde tiene el agua? ¿Hasta dónde le llega el agua? En su vida espiritual, ¿hasta dónde le llega el agua a usted? Los puros callos tienen. Sí, lo que es la medida del pie, tobillo. Ahí entran los puros callos, los puros juanetes. Son los que se quieren mojar. No quieren el cristianismo sólido que Dios pide. Que nademos, quiere el Señor. Que nos dejemos llevar por el río de Dios y que allí nademos. Allí sea nadar ya es nuestra vida ya ejercitada en Dios. Eso es nadar. Amén, amén. Que a usted ya no le es difícil dejar aquellas cosas. Amén. Tiene que haber ya bien marcado el límite. ¿Qué cosas son del mundo? Para que las practiquen los que no quieren nada con Dios, y qué cosas son las de Dios que Dios quiere que practiquemos nosotros. Eso es ya nadar, usted ya nada. Ya se deja llevar por el río. Ama a Dios. Experimenta y sabe lo que está hablando, enseñando y viviendo. Lo sabe, que de esa manera hay seguridad de salvación, de vida eterna. Entonces agua hasta los rodillos, hasta los tobillos. Sabía un poquito de cristianismo. La mayor parte es el mundo, el que se refleja en el ser humano, ya en la vida práctica. ¿En cuál río nadas? Es el tema. ¿En cuál río nado yo? Así le puede poner.
¿En cuál río estoy nadando yo? ¿En cuál río? ¿En el de Dios o en el del mundo? ¿En el del enemigo? ¿En cuál río? El de Dios. Aquellas aguas producen muerte. En las aguas de Dios produce vida, fortaleza. Allí hay victoria, allí hay gozo. Recuerda que todo tema va a lo mismo siempre. Amén. Todo tema que se tome de la Biblia, Sí. a lo mismo. A que nos consagremos, a que nos santifiquemos. Siendo obedientes al Señor, viene la santificación. ¿Cómo es que Dios va a dar su Espíritu Santo a un rebelde, a un desobediente? No va a proceder. Siempre he preguntado que la gente se examine. ¿A qué le está llamando Espíritu Santo a la gente? ¿A qué le está llamando el mundo cristiano? ¿A qué le está llamando que el Espíritu Santo está en él, en ella? ¿A qué le estará llamando Espíritu Santo? Oiga, Espíritu Santo es hablar de Dios mismo. Dios mismo, Él es Espíritu. Él es grande, de esa plenitud nos da todo. Pero ¿a qué le está llamando Espíritu Santo? ¿A qué? En su diario vivir lo está reflejando verdaderamente que el Espíritu Santo es en el río del Espíritu Santo, está viviendo, nadando, viviendo en el río del Espíritu Santo, en el que sale del altar de Dios, por lo tanto lo lleva a Dios, porque en ese río vive y en ese río se desarrolla hasta los tobillos el agua. Entonces, cuando usted mire el paganismo en un ser humano que está dentro de una congregación, agua hasta los rodillos, hasta los tobillos. No quiere morir como el tema de las fiestas. No quiere morir. Quiere todo lo demás, pero no quiere morir como el cordero que moría. No quiere. Agua hasta los tobillos, porque tiene teoría. ¿Verdad? Entonces, en el 3 está que las aguas de ese río hasta los tobillos. En el 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Bueno, aumentó un poquito. Ese ya ora. Los rodillos. Ese ya siquiera de vez en cuando ayuna. Ya está. Porque la agüita en el río de Dios, hasta las rodillas, mira, aumentó un poquito. Y a ese ya se le mira un poquito más de como que sí quisiera Sí. servirle a Dios. Porque el agua la tiene ahora la tiene hasta las rodillas. Y ahí se quedaron muchos. Aguas hasta las rodillas. En el río de Dios, en lo que echa la vida práctica del cristianismo, el agua la tienen hasta las rodillas. Amén. Y ahí se pueden hacer muchas cosas dentro de una congregación. Como que para el Señor. Pero aún tienen problemas. Porque la vida del cristiano va de aumento en aumento. De crecimiento en crecimiento. Para que pueda ir de triunfo en triunfo. Para que pueda ir de poder en poder. Para que pueda llevar una vida de victoria en victoria. Amén. No una vida de victoria y de derrotas. No, una vida de triunfo en triunfo. Este es el crecimiento del cristiano. Como la luz de la aurora. Ese es el crecimiento del cristiano. Está el río ahí. Empiece a meterse al río entonces. Hay un río. Usted empieza por la orilla y va a ir aumentando el nivel de... El nivel va a ir aumentando, va a ir subiendo. Usted va a ir entrando, el agua le va a ir subiendo a usted de nivel. A usted. Bueno. Así que el Señor, ese crecimiento. Ese es el crecimiento. Que vaya creciendo, que vaya como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es claro, muy claro, perfecto. Amén. Perfecto. Entonces, la otra medida es, ¿hasta dónde le llega el agua? Hasta las rodillas. Sí. Empieza en los juanetes, los callos, el pie, tobillos, tobillos, luego aumenta, eso entra un poquito más, hasta las rodillas. Wow. Bueno, hay otro grupo de hermanos, el agua, en el río de Dios, el agua les llega hasta las rodillas. Pero también, todavía tienen la mayor parte del cuerpo en el mundo. Sí. Así La es. otra parte que está fuera del agua va a anhelar mundo, va a querer mundo, porque tiene esa otra parte del cuerpo que anhela, porque esa otra parte que está fuera del agua va a anhelar mundo, sus deseos. Va a ir combinando cosas, mundo y cristianismo, porque el agua le llega hasta las rodillas, ¿verdad? Y otro grupo camina allí, con el agua hasta las rodillas, porque ese es el otro nivel que está dando, hasta las rodillas. Todavía ellos tambalean en su caminar diario, porque el agua le tiene hasta las rodillas. El agua en el río de Dios, ¿verdad? Hasta las rodillas.
¿En cuál río nada usted? ¿En cuál río nada usted? ¿En cuál río estoy nadando yo? Así es. Amén. En el que sale del altar de Dios, en el que sale de Dios. Bueno, ese me lleva a Dios. Si estoy nadando en el río que sale de Dios, entonces ese me lleva a Dios mismo. Ahora usted examínese hasta dónde le llegue el agua espiritual en ese río de Dios, hasta dónde le está llegando el agua a usted en su cuerpo, que es la medida, y la medida de la Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Amén. Bueno, que vaya subiendo entonces, vaya entrando más al río y que vaya aumentando la medida hasta que llegue a la estatura, a la medida del varón perfecto. Bueno, el río lo va a llevar allí. El mismo río que sale del altar de Dios mismo, ese mismo río lo va a llevar a Dios mismo, a la estatura del varón perfecto. A la estatura del varón perfecto. ¿En cuál río nadarán nuestros hermanos que nos vean allí en las redes? Bueno, el consejo que Dios nos está dando es que podemos entrar más, podemos crecer más y que llevemos un crecimiento real, genuino, como cuando nace un niño. Cuando está el niño tiernito, ya sabemos, está chiquito. Le faltan muchas cosas. Está lleno de inocencia, le faltan muchas cosas. No hay fuerza. Él necesita del cuidado de otro. Bueno, nosotros necesitamos el cuidado de otro. ¿De cuál otro? O sea, de Dios mismo, del Espíritu Santo, del Consolador. Necesitamos el cuidado de Dios mismo para que podamos crecer, ser amamantados con la palabra y deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. El crecimiento espiritual. Pero si pasan los años, si pasan 15 años y ese niño sigue estando chiquito, tirado ahí, que necesita ser ayudado por otro, ¿es correcto, es normal? No, ahí ya hay un problema. Y hay que examinar qué problemas hay allí, por qué no creció. ¿Por qué no creció el niño? Entonces, cuando un hermano, una hermana, dentro de lo que es el río de Dios o el cristianismo, si no ha crecido, ahí hay problema espiritual. Y es responsabilidad del pastor, del líder, enseñar estas cosas con palabra y con el testimonio y enseñarle con amor y con compasión que necesita crecer, que necesita crecimiento, quizás el agua hasta las rodillas. Por eso envejece con quejas, metiéndole mundo, porque mundo tiene, porque el agua en el río de Dios solamente son los tobillos, el otro solamente está en las rodillas. Pero es responsable del que enseña. Enseñar bien, enseñar correctamente. Con la palabra y con qué más. Con el testimonio tiene que enseñar. Para que tenga peso lo que está hablando. Amén. Que de verdad está enseñando algo que en él se ha cumplido. Que él se ha metido. Entonces puede enseñar con libertad. Pero si yo solamente enseño lo que la Biblia dice, pero yo no obedezco a esto, ¿qué soy yo? Un hipócrita soy. Amén. Un hipócrita soy, que yo no estoy viviendo ni quiero cumplir lo que la Biblia dice. Se lo estoy enseñando a ustedes, pero yo no quiero. Entonces es incorrecto también. Porque el que enseña tiene que cuadrar con las escrituras. Tú que predicas, ¿qué dice la Biblia? Tú que predicas, predícate a ti mismo primero. Vive eso que estás diciendo que los hermanos obedezcan y hagan. Dios dice que hagamos, pero eso que se la estás diciendo por la Biblia, que ellos hagan, vívelo tú, hazlo tú también. Primero hazlo tú. O sea, tú que predicas, predícate a ti mismo. La Biblia dice, tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. Entonces la Biblia dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué dice? Hurtas. ¿Qué significa eso? Que dentro del cristianismo muchos de los que enseñan son ladrones. Amén. Que muchos de los que enseñan son ladrones. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. La Biblia dice que el hurtar es pecado. Bueno, tú que predicas que no se ha de hurtar, porque tomas lo que la Biblia dice, pero tú hurtas. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Y muchos líderes lo hacen. Adulterio físico, tanto adulterio espiritual. Adulterio espiritual y adulterio físico. Ambos son pecados. Adúlteros y fornicarios, dice la Biblia, los juzgará Dios por su palabra. Y si no se arrepienten, es horrenda cosa. Su final
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tú que predicas que no se ha de mentir, mientes. ¿Qué tiene que entender usted cuando dice tú que predicas que no se ha de mentir, mientes? Que él miente. ¿Quién? El predicador. La mayoría de los predicadores mienten. Eso tiene que quedar bien claro. Dios no hace excepción. Dios nos dice la verdad a todos. Pero los hermanos tienen que entender y tenemos que entender de una sola vez y para siempre. Por eso la Biblia dice, todo hombre es mentiroso. Amén. Amén. Aleluya. Todo hombre es mentiroso. Mas a Dios verás. ¿Quiere decir que tengan miedo o ir a los predicadores? No. Que los examine, está diciendo. ¿Con qué los va a examinar? ¿Con su vano pensamiento? No. ¿Con qué se puede examinar un predicador? Con la misma palabra de Dios. Con la palabra, sí. Con la palabra. Porque la palabra es la real regla para medir a todos. Con la palabra sí se puede hacer justo juicio. Para que no vaya a incurrir, que después se encuentre que usted está mintiendo, defraudando. Amén. Que está defraudando a alguien. Porque eso es pecado también, defraudar, hablar por hablar. Aunque entre en bienaventuranza. Cuando de usted digan algo mintiendo, usted entra en bienaventuranza. Cuando lo que alguien diga de usted, sobre usted, es mentira. Bueno, usted entra en bienaventuranza. Cuando sean vituperados. Pero tú que predicas que no se ha de engañar, engañas. Y a los hermanos engañas, dice. Porque los hermanos te creen todo. Sí. A ellos los engañas. Pero, ¿cómo es la única forma para que no nos engañen? Estando cerca, mirarlo de cerca, Amén, sí. teniendo la palabra del Señor, que es la verdad, va a discernir al otro. No para que se convierta en un juez. No, primero va a limpiarse usted y después con amor, con compasión, con misericordia, le va a decir al otro lo que la Biblia dice. Que de esa manera no es correcto delante de Dios. Entonces el agua la tiene hasta los tobillos, hasta las rodillas. ¿En cuál río nadas? ¿En cuál río está nadando Rolando? ¿En cuál río nada la hermana Ruth? ¿En cuál río estoy nadando yo, el hermano Mauricio? ¿En cuál río estoy nadando? ¿Hasta dónde tengo el agua del Espíritu? En el río de Dios, ¿hasta dónde me he metido? En el río de Dios, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me está llegando el agua espiritual? ¿Hasta dónde estoy obedeciendo la palabra del Señor? ¿Hasta los tobillos? No. ¿Hasta las rodillas? No. ¿Hasta dónde? Todo. Entonces, esto debe de quedar bien claro para todos. Tú que predicas, predícate a ti mismo primero. Obedece a eso. Porque tú que predicas que no se adultera, tú que predicas que no se ha de mentir, mientes, y muchas veces lo que estás enseñando es pura vanidad, pura mentira estás enseñando. Estás metiendo mezcla de paganismo y lo enseñas como si fuera mi palabra y es un mandamiento de hombre. Y lo pones como una enseñanza. No, la Biblia tiene que ser lo que es, limpio. El río es de agua limpia. Su palabra tiene que ir limpia, sin meterle nada de lodo. Sí, amén. Limpia. Quien come esa palabra limpia y obedece, ese va a crecer. Ese hermano, ese joven, esa jovencita va a crecer porque el crecimiento lo da el Señor. Sí, amén. Uno siembra. Uno siembra. Todos los que se prestan para el Señor y ser portador de la palabra, uno siembra. Pero no le tiene que aplaudirle nada. Son instrumentos solamente. Entonces, uno siembra. Otro riega. Otro sigue. También sembrando y regándole que aumenten el conocimiento. Todo procede de Dios. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo va a dar el crecimiento el Señor? Amén. Si el hombre y la mujer se come la palabra, se alimenta del pan, de esa comida que el Señor da. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, dijo el Señor. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Porque la gente quiere comerse aquel pan de muerte. Y el pan de vida es el Señor. ¿Hasta dónde tiene el agua usted en su vida? El agua del río de Dios, de ese río de aguas limpias, ¿hasta dónde está usted metido? Mucha gente llegó a las rodillas y en vez de meterse más, se va saliendo. Se va saliendo, llega a la rodilla, a los tobillos nuevamente y después se sale. No, el cristianismo ya no sirve. Se salió del río.
Se salió, mira. Amén, sí. Se le hizo muy pesado. Quieren que deje todo el mundo. Es que no es el hombre el que quiere que dejes el mundo. Dios quiere que dejes el mundo, Sí, la amén. mundanalidad de tu Amén, vida. amén, Es aleluya. Dios quien lo Así pide, es. porque con el mundo, siendo amigo del mundo, que te conviertes en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4. Almas adúlteras, almas adúlteras, que no has entendido, que no sabes esto, ¿qué? Que la amistad que tú tienes con el mundo, porque practicas lo que el mundo produce como pecado, como paganismo, te constituye a ti, que lo practicas, en enemigo de Dios. Entonces, hasta las rodillas, el otro. Hasta las rodillas tiene el agua, el otro grupo. Eso está en el 3, dice, por las aguas hasta los tobillos. Luego el 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mira, fue creciendo, fue aumentando, se fue metiendo, fue subiendo el nivel del agua. Luego la otra parte del texto del 4 dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? En el 4, el final. Hasta los lomos. No, hasta lomo, ahí aumentó. Ahí mismo en el 4 dice rodillas, que es otro nivel. Sí, ahí mismo en el 4 dice rodillas, que ya aumentó. Y ahí mismo en el 4 dice hasta lomo. ¿A dónde es el lomo? Amén. Acá. Espalda. ¿Hasta dónde tiene que meterse? Ya en otro nivel. Hasta los lomos. Hasta los lomos. ¿Hasta dónde tiene que llegar el agua? Para que lleve un cristianismo bastante fuerte, bastante sólido. Pero ahí ya más o menos refleja a Cristo. Amén. Porque en el río de Dios, de esa agua limpia, resplandeciente, donde está todo lo que es Dios mismo alimentando, lo ha fortalecido, lo ha llenado, bueno, ahora casi miran al Señor en el fruto, fructifica del Espíritu, porque se ha metido. Amén, sí. Pero todavía tiene la cabeza afuera del agua. Todavía tiene la cabeza afuera. Así es. Y en la cabeza están los pensamientos. ¿Verdad? Que de alguna manera lo va a unir con el deseo, que es el corazón, con el deseo del alma, porque tiene parte todavía afuera. Y la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no para comer lo del mundo. Estamos en el mundo, no para practicar lo del mundo. Estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Ya fuimos sacados del mundo. Amén. Y aunque estamos aquí, ahora lo vivimos como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo aunque estoy en el mundo, pero ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? Entonces, si ya no vives tú, es que he muerto para los deseos del mundo, del pecado, del placer. Mas ahora lo que vivo en la carne lo vivo, pero todo de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado, lo que el Hijo de Dios dice en la Biblia. Todo lo que el verbo de Dios me ha estado en carne, me está enseñando y me ha enseñado. Así debo de vivir. Así debe vivir usted, pero si vive así, el que sale ganando es usted. Amén. Porque vive una vida fortalecida en Dios, de triunfo en triunfo, Victoria en victoria. y la vida eterna, que le está garantizada. De esa manera está garantizada la vida eterna. Amén. La vida eterna. Entonces ahora el agua, ¿hasta dónde la tiene? En la medida aquí. Hasta los lomos. Hasta el lomo. Habrán hermanas, habrán hermanos, que en el río de Dios el agua le llega hasta el lomo, Sí. hasta la nuca. Sí, sí hay, porque el evangelio es verdadero. El evangelio es verdadero. Y hay personas que han tomado en serio. Si usted, hermano, hermana, ha tomado en serio el evangelio, usted se va a meter y le va a llegar al agua hasta el lomo un momento. Sí. Amén. No, otros los problemas los tienen hasta el cuello. Y como no están metidos en el río de Dios, los problemas los ahogan. Entonces, si usted tiene el agua hasta el lomo o hasta el cuello, pero está en el río de Dios, también hasta allí, usted está fortalecido en Dios, con la fuerza de Dios, usted va a salir en victoria. Porque esto es Dios mismo. Amén. Dios por usted, ¿quién contra usted? Si Dios por usted, a favor suyo, porque usted nada, porque usted está metido en el río de Dios, ¿quién contra usted? Los problemas van a soplar los vientos, usted está fundado en la roca. Así es. Está en su casa, su familia, su matrimonio, lo ha edificado en la roca. Y si vienen los vientos que van a soplar, no importa, que soplen. Poderoso es Dios, y Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿van a soplar los vientos? Sí. Ahí están los dos fundamentos, la arena y la roca. Soplaron los vientos, el que estaba en la arena cayó. Se hundió su matrimonio, se hundió su familia, se le cayó todo el teatro. Si está en la roca, van a venir los problemas también,
Pero como está fundado sobre la roca, su vida, su cristianismo, su matrimonio, su familia, entonces tiene buen fundamento. Y teniendo buen fundamento, va a pasar el turbión. Va a pasar. Usted quedará en victoria como la palmera en el desierto, que los vientos fuertes del desierto la doblan. Pero su raíz, dice, está profunda. Sí. Amén. Está profunda. Y habla también de que allá pasa un río. Y habla que también hay agua allá, también profunda, y que hay agua. Quien le está alimentando y la hace fuerte, el viento quiere doblarla y la dobla muchas veces. Pero va a pasar el viento y la palmera vuelve a quedar en su estado firme. Sí, amén. Firme. Y eso tipifica al Hijo de Dios, a la hija de Dios, que habrá momentos difíciles en la vida, pero que han de pasar. A través de dificultades, de problemas, entraremos al reino de los cielos. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo y vosotros Amén. también venceréis, dice el Señor. Así es, amén. Entonces, de esa manera pasa el problema y usted vuelve a quedar firme, dándole la honra y la gloria al Señor. Le da honra y gloria al Señor durante el problema, le dan antes del problema, durante el problema y después del problema. Sigue honrando al Señor porque su vida Amén. está fundada en Cristo, en la roca inconmovible de los siglos. Pero porque el agua la tiene hasta el lomo. Entonces significa que la mayor parte de usted ya está dentro. O sea, la mayor parte de su vida Sí, amén. ya está dentro del río. Así es. ¿En cuál río nadas? ¿En cuál río? De Dios. Aleluya. En el de Dios. El agua la tiene hasta los lomos, hasta aquí, hasta el cuello. O sea, de vez en cuando le pasa un mal deseo, porque como la cabeza tiene fuera también, Sí. Sí, un mal deseo, le dan a veces un mal deseo de querer pegarle a la señora. Eso es terrible, ese es de agua hasta las rodillas, hasta Ay, los no. tobillos. Eso. Eso es del agua hasta los tobillos. Ya se le falta No el allí, rodillo. Ay, sí. ¿verdad? Pero reprenda en caso que le llegue. Que le llegue. Exacto. Porque como las aves de rapiña andan dando vueltas. Miren, en el gran mar, en el gran río, en el gran mar, ahí está lleno de aves de rapiña. Todos los demonios. Sí. Pero como usted todavía tiene la cabeza afuera, se quieren parar en usted. Ya ve que ya anda buscando dónde pararse. Porque como todavía tiene la cabeza de fuera, Quiere entonces pararse. de vez en cuando se para una y o quiere pararse y cuando tiene un mal deseo. Amén, sí. Un mal deseo. Reprenda. Sí, amén. Con poder, con autoridad, del Todopoderoso, con la palabra, con la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17, tome la espada del Espíritu. Y si viene, ¿qué va a hacer? Usted tiene la cabeza, ¿qué va a hacer? Repréndelo. Sí, pero la cabeza la tiene afuera. ¿Qué va a hacer? Hundirse. Pues meta la cabeza también. Ay, ja. ¿Y en dónde la va a meter? En el río de Dios. En el ¿Qué agua. va a pasar con esas aves de rapiña? Se van. Esos malos deseos. ¿Qué va a pasar? Se van. Sí, porque no puede estar lo malo donde está lo de en el río de, y usted está metido. Ya, amén. O sea, usted ya metió en la cabeza también. Se zambutió. Los patos. Como cuando dijo el Señor a Pedro sobre el bautismo. Y él no quería, sobre todo sobre lavarle los pies. Y Pedro, no, Amén, sí. no, dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Le dice, porque el Señor le va a estar lavando los pies y él no quería. Porque ¿cómo el maestro nos va a lavar los pies? Claro que nos está dando un ejemplo grande. Él es el río. Sí. Él es el río y quiere que ahí nademos. Les está enseñando a los que andaban con agua hasta los tobillos, porque lo está enseñando a ellos, a los discípulos. Entonces llega el momento de lavar los pies y Pedro no quería. Quizás no se iba ni a bañar. No, dice, tú no me lo vas a lavar nunca, le dice Pedro al Señor. Y entonces le dice, si no te lavo los pies, si no te dejas que te lave los pies, no vas a entrar al reino de los cielos, no puedes ser mi discípulo. Entonces Pedro dice, entonces báñame. Todo. No, entonces báñame. Si a eso me trata, que si porque no me dejo lavar los pies, porque no quiero que me laven los pies, no voy a entrar, entonces báñame, porque quiero entrar. Entonces báñame. Pues métete entonces y te voy a bañar. Entonces meta también la cabeza. Todo. Meta, no solamente los pies. Él quería lavarle los pies dando una enseñanza de sencillez, de humildad. Pero Pedro dijo, no, entonces báñame todo. De eso, así tenemos que decir nosotros. Me quiero bañar completo. Alma, cuerpo y espíritu, deseo, sentimiento, hemos todo bañado, limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, por que nadan en el río de Dios, ellos verán a Dios manifestado a favor de ustedes, de nosotros, Amén. en toda situación, en el diario vivir. Sí.
Bienaventurados los de limpio corazón. Limpio corazón, ¿por qué? Porque se han bañado, se han lavado y están Así es, amén. sumergidos en el río de Dios. ¿En cuál río nadas? ¿En cuál río nadas? En el de Dios. En el del Todopoderoso. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. No era el tema que pensé, hermano. En Dios no era el tema que pensé. Ya me fui por esta línea. Me fui por esta línea. Y sé que es palabra de Dios. Y sé que es palabra buena. Así Sí, es, amén. amén. Y no era lo que pidiendo enlazar una idea. Bueno, me fui por esto ya. De este río. Y ahí quiero ir. En el río ese. Sí. En el de aguas limpias, cristalinas. Aguas limpias. Entonces, si mete todo el cuerpo, todo el ser en el río de Dios, ¿qué va a pasar en usted? ¿Qué va a pasar en mí? Pues va a reflejar lo de Dios. Así es. ¿Qué estaba diciendo, que está describiendo Ezequiel? Que los que nadaran en ese río, en el 4 dice, Reflejarán. y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Es otra medida, ahí mismo dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta más. Creció de nivel. Tiene el agua hasta el lomo, tiene la cabeza de fuera. 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. No la podía pasar caminando. Porque las aguas habían crecido de manera que el río se podía pasar. ¿Pero de qué manera? En el 5. Si no, nada. Nadando. Nadando. ¿En cuál río nada? O sea, ahora sí. Ahora puede haber deleite. El que nada, así anda, ¿saben? En el plano físico, material. El que nada en las olas, él anda triste. No. El que nada en las olas. Feliz. Disfrutando las olas y las anda buscando y nadar en las olas. Feliz. Y el que está afuera, que no sabe nadar, el que tiene el agua hasta los pies nomás, allá, se emociona, quisiera ir y mira bonito, sí. que él anda nadando allá. Hermano, yo me he metido lejos en el mar Amén. Wow. y en las olas grandes allá, y yo miro que hay gente allá están, que quisieran ir, pero tienen miedo, no saben nadar, quisieran ir, pero tienen miedo, no saben nadar. Sí, así es. Y andan con el agua, unos hasta los pies, otros andan un poquito más adentro, hasta la rodilla, y otro poquito más adentro, pero no pasan de ahí. Ahí andan, con miedo andan, Ajá. que se los pueda arrastrar, Sí, esa soy ¿verdad? Pero el que anda en las olas anda feliz. Bueno, y aquí en las medidas que el Señor está diciendo, dice, yo ya no puedo pasar el río caminando, ya no lo puedo pasar, y ya está muy hondo. Entonces dice, ahí ya hay que nadar, o sea, puedes Pero meterte no y te metas disfrutar. en las puras aguas literales, sino en la de Dios. En la de Dios, o sea, nadar, el ejemplo de lo material a lo de Dios, ¿cómo es que Dios quiere que usted disfrute? Nadar en el río de Dios, dice, ya no puedo pasar el río. ¿Cómo no lo puedes pasar? Pues caminando, o sea, dice que no lo puede pasar. Sí. Porque de eso es lo que está diciendo, que va caminando, le va aumentando el nivel de agua. Ya está fuerte. Entonces, llega un momento y ya no lo puedo pasar. ¿Cómo que no lo puedes pasar? Sí, caminando. ¿Cómo lo puedo pasar? Nadando. Y aquí, solamente nadando es que se puede avanzar. Sí. Para que vaya más adentro, solamente nadando. Y se tiene que Las partes enseñar. más hermosas del mar están abajo, interno, en lo profundo. Lo de Dios también, en lo profundo, están las cosas maravillosas, lo especial. Unos saludan de lejos, pero otros saludan de cerca. Sí. Unos saludan desde lejos solamente. Ajá. No oye la voz, porque por eso desde lejos no seña. Pero otros de cerquita saludan y miran. Entonces el que anda nadando y se mete, mira. Pero está el otro de lejos saludando. Quisiera andar allá. Quisiera ir allá, no puede. Ajá. Hay miedo, no sabe nadar. Hay miedo y no. Entonces aquí dice, ya no se puede pasar el río. Caminando ya no. Nadando sí. Y también puede disfrutar, nadar, porque dice nadar. Que nade. Ya no se puede pasar de sino nadando. O sea, el que nada. La alabanza de Pedro Rivera. Entonces dice, el 5, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado, o sea, nadando. Miren, aquí nos pudiéramos quedar, y que usted y yo anhelemos nadar. Aquí nos podemos cerrar, quedar, nadar en el río, para que experimente lo que es la bendición, lo que es la fuerza, la fortaleza, porque los ríos tienen fuerza, Amén, sí. Por eso tenemos pero que ya ir. están en Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios. Puede confrontar al otro río, Así es. puede confrontar la otra corriente,
Si usted está en el río de Dios, en la corriente de Dios, en la vida de Dios, podrá confrontar el otro río, la otra corriente. Porque el otro mar, porque este río desemboca en el mar. ¿Sabe usted? Está diciendo Amén, sí. que este río desemboca en el mar. ¿En cuál mar? En el gran mar. ¿En cuál mar? Hay un mar que se llama el Mar Muerto. Hay un mar que se llama el Mar Muerto. Pues este mundo es ese gran mar también, que espiritualmente también es el mar de muertos. ¡Muerto! El mar muerto que la Biblia... El mar muerto existe. Amén, sí. Existe físicamente. Hay un mar que se llama así, de nombre, muerto. Pues este mar, que es este mundo, en donde lo habitan peces muertos. O sea, muertos espiritualmente, el mar muerto. Amén. Pero hay un río de vida que puede llegar allí. Y la Biblia dice aquí que este río va a llegar al mar muerto. Amén, amén. A ese mar muerto. Y que el que nadie aquí de eso que está en el mar muerto, ¿qué dice? Vivirá. Porque este es el de vida. Vivirá. El de vida. Amén. Pero, ¿por qué hay muchos cristianos que andan por un tiempo en el río de vida, Ya no está. pero terminan en el mar muerto? Así es. Terminan en el mar muerto. Que cuando el río es de aguas de vida cristalina pega al mar muerto, como que es más fuerte lo que hay allá porque se salen a la corriente aquella. Se salen a la corriente. Entonces, ¿en cuál corriente le está llevando a usted? Amén. ¿Cuál fuerza lo lleva a usted? ¿Cuál río se está alimentando usted? ¿De cuál río está alimentando usted? De Dios. ¿De cuál río? Debemos de alimentarnos del de Dios. Entonces, aquí podemos quedarnos. Pero dice que hay que nadar. A nado se puede pasar. Echarle A ganas. nado, nadar en el río. Saborear lo de Dios. El río sale del altar de Dios, vuelve al altar de Dios, pero lo está diciendo que llega al mar muerto, dando a entender que usted que va nadando en el de vida, va a ir allá a dar testimonio y que los que están en el mar muerto puedan venir y cobrar vida también, si vienen al río de vida, Verdadero. al río de vida que es Dios mismo, pero es usted quien les tiene que dar testimonio, nadando en el de vida. Porque si usted nada en el de muerta, ¿cómo le va a dar testimonio? No. Del río de vida que es Dios mismo. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, ¿nos podemos quedar aquí? ¿Le seguimos o le terminamos acá? Sí, ¿Quedamos aquí? seguimos. Seguimos aquí. Vamos a leer más. Dice que el agua hasta el lomo. 5. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Yo no podía pasar el río, porque las aguas habían crecido de manera que el río se podía pasar, pero a nado, nadando. 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Sí, he visto. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora lo saca y anda por la orilla. Amén. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado. También en la Biblia, árboles también tipifica gente. Tanto agua, el gran mar, gente en murmullo, sin Dios. También árboles, gente. También los árboles representan gente. El primer árbol que representa persona es el árbol de la vida. ¿A quién representa? De la vida. El árbol de la vida representa a Cristo, a Dios, a Cristo. Cristo, amén. También hay una parábola que dice que los árboles eligieron rey. Gente. Los árboles. También dice el Salmo 1 que será como árbol plantado. Como árbol plantado. ¿Quién? Lo está comparando con árbol. Que el hombre y la mujer que recibe a Dios, El hombre, que se alimenta de Dios, que toma del agua cristalina, de la que le dio el Señor a la mujer samaritana, será como árbol plantado junto a las corrientes de ese río, de las aguas, junto a las corrientes. Va a ser plantado, Amén, sí. plantado en Cristo, plantado, sembrado. 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, por la orilla. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Entrarán en el mar y entradas en el mar. Entradas en el mar. ¿Qué dice ahí? Recibirán sanidad Las aguas. las aguas.
¿Cuáles aguas? De Dios. No. Las aguas no de uno. Oh, ¿Cuáles aguas van a recibir sanidad? Las que están enfermas. oh, Cuando el río de Dios pegue, vaya, llegue a las aguas, donde en ese gran mar, donde la gente está enferma en delitos y pecados, muertos, sí, amén. esas aguas, como cuando usted nadaba allá, llegó el agua del río, de aguas limpias, esa agua puede recibir sanidad. ¿Quién? La que estaba enferma. Sí. En delitos y pecados. Esa agua, cuando el Espíritu Santo llegó a usted, en usted hubo sanidad. Sí, amén. A eso se refiere. Oh, amén. Que cuando estas aguas peguen, lleguen al mar, donde está ese mar de enfermos, Vivirá. esa multitud de enfermos, Sí, amén. a eso está refiriendo. Que cuando el agua de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios llega a la vida del hombre y la mujer que vive en ese mar de enfermos y de muertos en delitos y pecados, ellos pueden tener vida. ¿Cuándo? Si reciben, si se meten, si reciben. Si no reciben, no. Seguirán viviendo en sus delitos y pecados, enfermos espiritualmente. A eso se refiere el 8. Que cuando el agua de vida, Dios mismo, su palabra, su espíritu, pegue en aquella otra agua, en ese gran mar, en donde están en delitos y pecados, enfermos espiritualmente. Pero ellos pueden recibir vida, porque ahora ya está el río de vida allí también, como el trigo y la cizaña están. Pero Dios quiere que se convierta en trigo aquel que cizaña. Ahora el agua de vida está en el agua de los muertos. El agua de vida ha llegado al agua de los muertos, al mar muerto, a toda esta población mundial, que es el gran mar muerto. Ahora ha llegado el río de vida allí, desde que Cristo murió y resucitó, y su palabra, las buenas nuevas están siendo anunciadas, es el río de vida llegando al mar muerto. Esa zona que se le ve aquí en el 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, en el gran mar. Amén. El río de vida, la bendición de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación, llegará al gran mar. ¿A cuál gran mar? Al mundo. Al mundo. Los habitantes del mundo. Y entradas en el mar, entrando al mar aquel, al de muertos, aquel mar de muertos, dice aquí, recibirá sanidad a las aguas. ¿Sí entiende el punto? Porque usted está pensando que está hablando de que las de Dios, no, las de Dios son sanas, son limpias, son puras, y que nademos allí. Pero hay otra agua que es sucia, y ahí hay delito y pecado, hay muerte. Unos están en vida, otros en muerte. El gran mar, cuando las aguas del río de Dios, en el cual Dios dice, hay unos van con el agua hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta el lomo y otros ya nadan. Pero cuando esta agua llegue al gran mar, estas aguas llegan al gran mar de los muertos, en delito y pecado, esas aguas, esa gente, tiene la oportunidad de recibir sanidad espiritual, porque están enfermos en delito y pecado. Pero como está llegando el agua que sana, que limpia, que purifica, si aquellos entran, porque ahora ya está la otra oportunidad, esas aguas pueden recibir, como dice aquí, sanidad. Esas, las malas, no las de Dios. Las de Dios son sanas, limpias. Pero aquellas pueden recibir sanidad. Aquella gente puede recibir sanidad. Amén. ¿Sí entiende el punto? Sí. ¿Verdad? No era que estas aguas son las que reciben sanidad. Esas no, esas llevan sanidad. Por eso aquellas, las enfermas, pueden recibir sanidad. Porque esta agua del río limpio, que sale del trono de Dios, del altar de Dios, estas aguas llevan la sanidad. Por eso aquellas gentes que viven en el gran mar muerto pueden recibir sanidad si se meten al río al recibir la invitación, al recibir el evangelio del Todopoderoso. Es como estas aguas, cada persona que está allí puede recibir sanidad, como la hemos recibido nosotros, Así es. que estábamos nadando en aquel otro río, en aquel gran mar llamado muerto, porque muertos en delitos y pecados. ¿Le seguimos o quedamos? Quedamos, ¿verdad? Nos seguimos leyendo. Seguimos. El 8 entonces. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar. ¿Cuál mar? El mar muerto. Toda la población mundial. En el gran mar, la población mundial.
Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Cuáles? Las que están enfermas, las del mar muerto. Hay unas aguas que son vida, las de Dios, y estas aguas al llegar al gran mar, el mar, que es el mar muerto, esas aguas infectadas o sucias, esas tienen oportunidad de recibir sanidad, esas aguas, porque las aguas de sanidad, las de Dios, están llegando allí. ¿Sí entiende el punto, verdad? Sí. No es que las aguas de Dios son las que van a recibir sanidad. Esas no, esas son sanidad. Porque muchos hermanos pueden pensar que esas aguas son. No, esas llevan sanidad, están llegando al mar, a las aguas sucias, y aquellas pueden recibir sanidad, las del mar muerto. El mar muerto, amén. ¿Verdad? Y toda alma viviente, oiga, ahora ya lo puso el gran mar. Y toda alma viviente, entonces el mar es almas. El gran mar, combatían en el gran mar. O sea, los murmullos de la gente sin Dios. Sí. Ahora ya habla de almas vivientes, el mar. Está lleno de almas vivientes, está lleno de peces. Esto es el mismo tema de la red, de la parábola de la red. Es el mismo tema de la red. Ahí está el mar y ahí están las almas, son los peces. Te voy a hacer convertir en pescador De hombres. Ahí están los peces, almas vivientes en el mar. Sí. El mar es el mundo. El mar es el mundo. 9. Y toda alma viviente que nadare, oiga, nadar, y toda alma viviente que nadare, por donde quiera, que entraren estos dos ríos, vivirá. O sea, cuando se peguen estos dos ríos, el de la muerte, el de la vida, y se peguen, alma que nadare, ¿pero en cuál? Ya nada en el de muerte. Ya nada en el de muerte. Sí, sí. Y aquí dice, el que nadare vivirá. Sí, va a vivir porque se va a meter a nadar al otro río. Porque allá ya está nadando. Ya está nadando en el de muerte. Entonces por eso dice, el que nade, cuando ya se peguen los dos ríos dice, el que nadare, él ya nada en el de muerte. Pero el que nade, ¿en cuál entonces? Vivirá. El de Dios. El que nade en el de Dios, cuando ya peguen, que el evangelio le esté llegando y acepte, bueno, vas a empezar a nadar en el de vida, entonces vas a vivir. O sea, tiene la esperanza de la vida Sí, amén. eterna. ¿Quedamos aquí? Bueno, quedamos aquí, la hermana. Bueno, está bien, nos vamos a quedar aquí por hoy y no toqué, casi, el tema no lo toqué, pero vamos a quedar aquí entonces. El Todopoderoso guarde y bendiga a todos los hermanos Sí, amén. que nos van a escuchar después, semanas que vengan, meses, o el tiempo que el Señor le plazca, pero que el Señor guarde y bendiga a todos los hermanos presentes, los en general. Reciban la palabra, recibamos la palabra, nademos en el río de Dios, porque el tema se llama ¿en cuál río nadas? Sí, ¿En cuál río nado yo? Bueno, nademos en el de Dios y viviremos. El río sale del trono, del altar de Dios y regresa a Dios. Nademos ahí y llegaremos a Dios. Amén. El Señor les guarde y bendiga a todos. Vamos a orar. Amén, hermano. Vamos a orar.